lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 en la mañana. Me parece que hace un par de días la académica Katiuska King, quien en su momento se desempeñó como ministra coordinadora de lo económico, había posteado en su cuenta de X un mapa de calor, tanto del Ecuador con información satelital de la NASA sobre los incendios y las anomalías térmicas durante un día. Esto fue el 15 de septiembre, pero también, no solamente de Ecuador, publicó justamente lo de Ecuador, pero también el mismo mapa de calor respecto de lo que pasa en otros países de la región. Es decir, lo de los incendios forestales en esta temporada, que ha sido una temporada extremadamente seca y calurosa, no es un problema exclusivo del Ecuador. Pero hablemos justamente de Ecuador y particularmente de Quito. Está con nosotros Esteban Cárdenas, el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano. Comandante, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio, buenos días, un saludo a toda la ciudadanía en esta mañana. Primero, un balance, ¿cómo está el día de hoy la situación de los incendios? Bueno, el día de ayer y el día de hoy no hemos tenido incendios activos, me parece que esto es importante. El último incendio que generó conmoción fue el día domingo en el sector del Valle de los Chillos, por la vía Intervalles, que afortunadamente fue controlado en horas de la noche y con el seguimiento y el monitoreo normal que estuvimos hasta el día de ayer. Pero en términos generales es importante referir que durante la temporada que nosotros consideramos más importante, es decir, desde los meses de julio, agosto y lo que va de septiembre, se han producido 282 incendios forestales, pero 1.544 quemas de desechos. Este dato hay que tenerlo muy en cuenta, dando una afectación en total de 1.867 hectáreas afectadas en las zonas urbanas y rurales de la ciudad de Quito. Estos números que está señalando, si comparamos con el año pasado, ¿es más, es menos, está en el promedio? En relación a incendios es menor. Hay una disminución por lo menos del 100% en relación a los incendios como tales, porque claro, hay que tener en cuenta que se aprueba una ordenanza metropolitana el 31 de mayo, donde regula el manejo integral de los incendios forestales a través de el manejo integral del fuego. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer una recategorización, una reclasificación del tipo de incendios de acuerdo a ciertas características. ¿Por qué, Fabricio? Porque no todo el humo que se ve en la ciudad corresponde a un incendio forestal. Hay que separar lo que es un incendio como tal de una quema de desecho en un terreno baldío, de basura en una quebrada, que no corresponde conceptualmente a tratarlo como un incendio. Pero es forestal. Lo que ha provocado en algunas ocasiones incendios. En la mayoría de ocasiones puede generar incendios forestales. Es por eso que el dato de la quema de desechos es importante analizarlo. Estos 1.544 que son muy superiores a los del año anterior. Y acá es donde tenemos que atacar por diferentes vías. Por la vía de la capacitación, concienciación, prevención, por los temas coercitivos o por los procesos judiciales como se han hecho prácticamente en la última semana. Si comparamos Quito con el resto del país, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el resto del país también en cuanto a la cantidad de incendios forestales? Bueno, Quito tiene una superficie mucho mayor, Pichincha tiene una superficie mucho mayor al resto de provincias de la sierra, porque hay que centrarnos un poco en la problemática de la sierra. Tenemos más de 10 días de un incendio que que sigue, no se puede controlar todavía en el cantón Sicchos. Nosotros en el incendio anterior enviamos una brigada de 30 bomberos para apoyar en labores de extinción, lamentablemente se produjo otro. Quilanga tuvimos más de 8.000 hectáreas afectadas en un solo incendio, Quinara de igual forma en toda la provincia de Loja, Azuay y Azogues han tenido complicaciones muy fuertes, de igual desde la Reserva El Ángel al norte. Eso quiere decir que la problemática de los incendios forestales para la región andina de nuestro país siempre será compleja, por una razón bien simple. Los patrones culturales de las regiones andinas del Ecuador son muy similares a los que tiene Bolivia, por ejemplo, y veamos cómo está Bolivia emanando miles de toneladas de monóxido de carbono al ambiente por los incendios en la Amazonía, que parten de un patrón eminentemente cultural, que es importante referirlo. Entonces, esta es la problemática de la región interandina de nuestro país y que hace que, obviamente, ya sea por actividades agrícolas en la mayoría de la ruralidad o por temas ya de irresponsabilidad, negligencia en el manejo de los desechos y los residuos en quebradas en las zonas más urbanizadas, produzcan este tipo de incendios y se propaguen a zonas boscosas. Acá tengo una pregunta de un oyente a propósito de este tema. El caso de los incendios, ¿por qué no se declaró en emergencia Quito, o por qué no se declaró en emergencia otras zonas del país por el tema de los incendios? Bueno, yo voy a responder por la ciudad de Quito, porque es lo que nos corresponde jurisdiccionalmente. ¿Cómo funciona el proceso? Existe una regulación desde el año 2016 donde se determina cómo se activan los niveles de gobierno para la atención de emergencias y desastres.
Esto está concentrado en una resolución que emitió la Secretaría de Riesgos para la implementación de centros de operaciones o comités de operaciones de emergencia a nivel país. Nosotros como institución somos la entidad técnica que asesora a la autoridad política, en este caso al señor alcalde de la ciudad, para conformar un COE, para determinar si es que todavía tenemos una capacidad de respuesta operativa a fin de atender las emergencias y desastres que se producen en el distrito. Ni siquiera nosotros tuvimos la necesidad de activar un COE provincial, partamos de ello. ¿Por qué? Porque en ningún momento los incendios forestales que se estaban produciendo en la ciudad sobrepasaron la capacidad de respuesta ni del Cuerpo de Bomberos ni del aparataje del municipio de Quito. ¿Por qué? Porque el municipio de Quito pone a disposición nuestra vehículos de MAPS, de MOPS, ENGIRS, abastecedores, las administraciones zonales para procesos preventivos y, en fin, todo el aparataje del municipio. Al momento que se instaura el COE la semana de septiembre, desde el 4 de septiembre, donde se dan 3 incendios al mismo tiempo. ¿Y por qué se toma esta decisión? Porque estos incendios generan conmoción. ¿Y cuál es la principal conmoción? La gran cantidad de humo que viene del Valle de los Chillos a la zona urbana de la ciudad. Sin embargo, nosotros estábamos atendiendo los 3 eventos al mismo tiempo. Es decir, en ningún momento pasó la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos para poder responder. Eso quiere decir que ni siquiera tuvimos la necesidad de activar a la provincia como tal. ¿Por qué nosotros activamos brigadas Perdón que le de interrumpa, refuerzo? o de pedir apoyo de otros cuerpos de bomberos, o si se pidió. ¿Por qué pedimos nosotros apoyos de otros cuerpos de bomberos? Porque hay un procedimiento de brigadas de refuerzo acreditadas que todos los años nosotros hacemos ejercicios de movilización y hay que llevarlas a la práctica. ¿Que son beneficiosas? Por supuesto que sí. Es por eso que estuvo Ambato, Santo Domingo y una unidad del Lago Agrio, que aparte de eso pertenecen y son jurisdicción de la primera zona de bomberos, que obviamente por un proceso de activación con riesgos vinieron a labores específicas, con asignaciones específicas, en sitios de no muy alto riesgo, porque quienes conocemos la realidad topográfica de nuestra ciudad somos nosotros. Quiero decir con ello que para eso nuestro criterio técnico fue en ningún momento solicitarle al alcalde ni que pida apoyo provincial y simplemente que se activen a través de la Secretaría Rectora de Riesgos medios aéreos, que era lo que necesitábamos. Por ende, la declaratoria de un estado de emergencia en caso de incendios forestales no aplica porque tampoco estamos hablando de un desastre. Entonces, al no ser un desastre, no ser categorizado como un desastre, emitir una declaratoria de emergencia no genera ningún beneficio para atender el evento. Es decir, liberar recursos, no hay sentido en liberar recursos porque los recursos están operativos. Pedir apoyo internacional, no era necesario pedir apoyo internacional. Lo que sucede en la provincia de Loja es por un proceso de cooperación del gobierno peruano con el gobierno ecuatoriano, pero no por una activación de un estado de emergencia. Entonces, aquí hay niveles de gobierno y sobre todo tiene que responder un criterio técnico de las capacidades de las instituciones. ¿Se utilizó y está operativo el helicóptero de los bomberos? Sí, el helicóptero... Eso creo que es importante conocerlo porque Sí, por también supuesto. en los últimos días ha habido alguna crítica y sí le pregunto a usted, si el helicóptero siempre estuvo operativo, en algún momento no se utilizó, ¿qué pasó con el helicóptero y qué está pasando con el helicóptero? Bueno, y eso me corresponde responder a mí, Fabricio. Me parece que este es el espacio ideal para responder las novedades que pueden existir en una institución y no respondiendo a un espacio que realmente no tiene un proceso de contraste, que es lo correcto que se debería hacer. El helicóptero tuvo un sobrevuelo de reconocimiento en laderas del Pichincha el 2 de mayo de este año. Al momento de realizar un vuelo de reconocimiento en laderas del Pichincha en el sector específico de Rayo Cucho, se producen unos vientos cruzados, que es un wind shear, como se lo conoce técnicamente. ¿Y qué es lo que hacen estos vientos? Descienden un poco la aeronave. ¿Qué hacen los pilotos por procedimiento? Hacen una especie de incrementar la potencia para salir de este vacío, pero esto se produce, cuando se hace esto se denomina un sobretorque o un overtorque. Cuando se da un sobretorque en la aeronave, regresa la aeronave al hangar y reporta a el área de mantenimiento, que en el manual establece claramente, cuando se produce un sobretorque de no más de 6 segundos y hasta 120 en datos, tiene que ir a un mantenimiento y a un chequeo. Primero, una inspección profunda de componentes y segundo, a un chequeo de transmisión. Eso es lo que se hizo. Al ser un incidente en vuelo, se reportó a seguro, porque eso está cubierto por aseguradora y esto lleva un tiempo. Hasta que se haga, creo que todos conocemos que los trámites de aseguradora no se hacen o no se resuelven de un día para otro. El helicóptero estuvo aproximadamente hasta las primeras semanas de agosto realizándose estas actividades, luego de lo cual retomó sus operaciones normales y desde esa fecha hasta acá ha estado cumpliendo las misiones que tiene asignadas por disposición estatutaria de la institución, pero concentrado específicamente en el combate forestal. Ahora, hay el otro tema.
¿Por qué la aeronave no opera en todas las circunstancias, en todos los incendios? Voy a poner el ejemplo, 6 de agosto, Laderas del Pichincha. Estamos hablando de 4.200 pies, un incendio que está sobre los 4.000 metros de altura. La aeronave del Cuerpo de Bomberos es fabricada en el año 1995. Si bien es cierto, tiene un buen mantenimiento y está operativa, tiene ciertas limitaciones porque es una aeronave de tipo ligera, es decir, es la más pequeña. Tiene un techo de operación de recomendación de fábrica de 12.000 pies. Es decir, no puede operar con Bambi Bucket, con carga externa, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Al ser una aeronave más ligera, sucede que cuando yo tengo vientos que pueden sobrepasar los 40, 50 kilómetros por hora, puedo generar una inestabilidad en vuelo con una carga externa. Entonces, todos estos factores se tienen que analizar, más la densidad del humo que puede generarse en grandes incendios que pueden afectar el sistema de turbinas. Todo esto analiza el piloto, sale y primero, por eso a veces el ciudadano dice, solo le veo a la aeronave volando sin el sistema Bambi Bucket. Lo que primero se tiene que hacer es un vuelo de reconocimiento para determinar estos factores. ¿Y si se necesita o no aplicar el sistema? Y si se necesita o no. ¿Por qué? Porque esto viene de un requerimiento de tierra en sitios donde no podemos accesar. Cuando el piloto dice, tengo las condiciones, carga Bambi Bucket y empieza a realizar el procedimiento normal. Que es de descarga. Que es de descarga, donde los equipos de tierra le solicitan. Es decir, yo aquí no puedo llegar, tengo temperaturas de 300, 400 grados. Ayúdame desde el aire. Desde el aire necesito que si no puedo llegar directamente me ayudes a bajar temperatura para yo poder ingresar por tierra. Entonces, este es un trabajo conjunto, pero en conclusión, estimado Fabricio, el helicóptero sí, efectivamente tuvo este inconveniente, este incidente en vuelo, estuvo en fase de mantenimiento y ahora está al 100% operativo, que me parece o nos parece que es un evento que puede suceder a cualquier instrumento de trabajo, ya sea un vehículo o una aeronave. Lo importante es que se pudo darle la solución respectiva, pero también hay que tener en cuenta, Quito necesita un helicóptero de mayor capacidad de respuesta y obviamente esta aeronave está cumpliendo ya el próximo año 30 años y habría que analizar hasta cuándo estará operativa, que no serán más de 2 o 3 años, por ende hay que avanzar con el proceso de incorporación de una nueva. ¿Quién debe, institucionalmente hablando, reemplazar el helicóptero que utiliza el Cuerpo de Bomberos? ¿La propia institución o cómo funciona esto? El Cuerpo de Bomberos. ¿Y tienen presupuesto para eso? Hay que financiar un presupuesto a nivel plurianual, eso me parece que es importante. ¿Cómo lo pueden hacer? Explícanos un poquito esto. No sé si ya se ha pensado, con base en lo que se señala, que este helicóptero le sirve para unos 2 o 3 años, pero ya hay que pensar en reemplazarlo. ¿Cómo se lo puede hacer? Bueno, primero hay que hacer un estudio de cuál es la aeronave que más se adapta a las necesidades de la ciudad. No es un tema que alguien viene y dice, este es el helicóptero que quiero, porque no va por ahí. Es decir, que cumpla con las características que estamos hablando, que pueda realizar descargas de agua de 12.000 pies hacia arriba, es decir, por lo menos entre 15 y 17.000 pies, que significa que será un helicóptero que tenga una mayor potencia. Tiene que ser un bimotor de preferencia, que es lo que dicen los técnicos, por temas de seguridad de vuelo, porque volamos en áreas urbanas. No somos una aeronave que está volando en áreas abiertas. Aquí volamos sobre la ciudad y necesitamos un bimotor. Y tiene que obviamente tener la capacidad de transportar más personal y aterrizar por lo menos a la altura del Pichincha, 4.200 metros, para dejar cuadrillas para combate de incendios forestales. Por ejemplo, para hacer este símil, el actual helicóptero no podría aterrizar, qué sé yo, en la zona del teleférico, por ejemplo, en Cruz Loma, no puede. No puede aterrizar. Si es que tenemos que dejar, y por un tema de altitud, tiene que disminuir el peso. Eso significa que suben los pilotos con 4 personas máximo, el helicóptero quedará 1,5 metros, 2 sustentando, el personal tiene que caer, saltar, y el helicóptero retornar. ¿Por qué? Porque la potencia no es la suficiente para que pueda aterrizar, y si es que lo hace, seguramente no va a poder levantarse. Entonces, todas estas condiciones técnicas son importantes porque primero hay que analizar cuál es el tipo de aeronave, y con este tipo de aeronave saber cuál es el costo que le va a tener el Cuerpo de Bomberos para poder financiarlo de aquí por lo menos a unos 2 o 3 años con un proyecto plurianual de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias que existan y obviamente de acuerdo a la priorización. Creo que cualquier ciudadano de Quito, y nosotros sabemos que si nosotros ya tenemos una aeronave desde el 2016, se ha constituido una dirección de aviación de bomberos y que trabajamos articuladamente con Aeropolicial y Fuerzas Armadas, creo que lo más responsable es pensar en hacer o incorporar una nueva aeronave, pero obviamente que cumpla con todos los requisitos técnicos y que el procedimiento se enmarque dentro de lo que establece la ley. ¿Cuánto podría tomar el proceso de compra, de adquisición de un nuevo helicóptero? Nosotros entenderíamos que tal vez el proceso desde que salga una licitación, porque tiene que ser una licitación. Pero primero hay que hacer unos términos de referencia, me imagino yo, sobre las necesidades. Y usted dice, todo el proceso incluyendo eso, ¿cuánto más o menos podría tomar, comandante? Esperaríamos nosotros en línea de tiempo que por lo menos para
el segundo semestre del próximo año esté listo el proceso para poder ser lanzado, y de ahí lo que tome fábrica en construir y elaborar el helicóptero, porque también es algo importante hay que referir. La ciudad necesita una aeronave nueva de fábrica para que tenga 25 años de vida útil, porque sencillo sería adquirir una aeronave overjoleada, pero nos parece que lo más responsable es comprar una aeronave nueva, y también por un tema de transparencia en los procesos de contratación. Y si se lo va a hacer a un proceso licitatorio, obviamente con todas las vedurías y todas las revisiones que tengan que realizarse. Por lo menos eso dentro de la planificación. Dependemos mucho de la capacidad presupuestaria también, y creo que eso es importante referirlo. Comandante Cárdenas, lo último, ¿qué proyección? Usted nos ha dicho que felizmente los últimos 2 días no se han generado incendios forestales. ¿Cómo se está proyectando el fin de verano? ¿Cómo le ve usted? Bueno, estaríamos entrando ya a un proceso de transición para la época invernal. Esperaríamos que hasta el 21 de septiembre tengamos un poco de temperaturas un poco más bajas y probablemente ya ciertas precipitaciones. Ya ha empezado a llover en la provincia de Azuay, así como en Loja. El día de ayer ya tenemos precipitaciones, hay fuertes precipitaciones en el oriente, lo que impacta directamente al clima a la región andina. Entonces, esperemos que entremos a la transición y de nuestra parte hacer una revisión total de, primero, el estado físico, el estado emocional de nuestro personal, el equipamiento, y ya prepararnos para la época invernal, porque la ciudad es cíclica totalmente. Cómo no, totalmente. Gracias, comandante, por habernos visitado a los tiempos que tengo la oportunidad de entrevistarle. A los tiempos que muy me invita, gentil, estimado Fabricio. Gracias a Esteban mañana. Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, hablando justamente sobre la situación de los incendios, el por qué no se declaró en estado de emergencia, no rebasó pues la capacidad de respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito, y por supuesto nos ha señalado la situación del helicóptero y ha planteado la necesidad de que Quito necesita un nuevo helicóptero. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.